mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, ven y llena ese lugar con tu presencia. Y al descender tu poder a los que estamos aquí, quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, ven y llena ese lugar con tu presencia. Y al descender tu poder a los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás, en lo que harás. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, ven y llena ese lugar con tu presencia. Y al descender tu poder a los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en nuestras vidas, en lo que harás en mí. Vamos, sígalo. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Dígalo en mí. En mí. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda. Pero digno, Señor, de ser exaltado, tú eres digno de ser adorado. Tengo un tema, es un interrogante que dice: ¿por qué sufren los inocentes? Voy a abrir la Biblia en el libro de Abacú, en el capítulo 1 del libro de Abacú. Abacú está allí haciendo una oración. En esta oración a Dios le está haciendo unas interrogantes. Entre todas las interrogantes está esta. Voy a leer el versículo 13. Dice Abacú así: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio.
porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. He tomado este pasaje para desarrollar este tema: ¿por qué sufren los inocentes? En la Biblia vemos historias de matanza de niños, como en el caso en el Éxodo 1, la Biblia nos narra la historia cuando el faraón mandó a matar los niños y le dio orden a las parteras que matara a los niños al no más nacer, si eran varones, y que matara a los hebreos. En ese tiempo nació Moisés y Dios preservó su vida y no permitió que este decreto de muerte matara a este gran profeta. En el Nuevo Testamento vemos cuando el niño Jesús nació, después de que los Reyes Magos vinieron a visitarle, a adorarle, Herodes mandó a matar los niños, los que consideraba la fecha del nacimiento de Jesús. Mandó a matar todos los niños. Fue entonces cuando el Señor le habló a sus padres terrenales, a José y a María, que huyeran a Egipto, y huyeron a Egipto. De esa manera no tuvo problema Jesús en su niñez. Nos cuenta la historia, no la Biblia, de que llegaron, porque en ese tiempo estaba Juan también, el profeta Juan, que había nacido, hijo de Zacarías. Cuenta la historia, estuvimos allí nosotros cuando fuimos a Israel, cuando llegaron las autoridades a matar a Juan, porque Juan no huyó. Entonces dice que el niño se fue a esconder en el hueco de una piedra. Cuando las autoridades llegaron al hogar de Zacarías, no encontraron a niños. Entonces Juan está escondido en el hueco de una piedra, el niño Juan. Pero en ese tiempo dice que murieron muchos niños. Allí dice el escritor Mateo que se oyó una voz, un llanto, un grito de dolor de las madres. Dice que entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Las madres lloraban, gritaban, gemían el dolor de sus hijos al ver cómo los mataban Herodes. Porque Herodes buscaba matar a Jesús. Están muriendo niños en ese tiempo. Es ahí donde yo llamo ¿por qué sufren los inocentes? Y vemos también que las guerras que las inventan los grandes con un fin que ellos persiguen para su bien, mueren muchos inocentes, entre niños, jóvenes, adultos. También viendo lo de la historia, vemos cuando provocan pandemias en el mundo para matar. Entonces, con un fin. Entonces vemos ahí cómo mueren personas que no la deben, inocentes. La guerra ha matado muchas personas inocentes. Los que la generan no mueren porque ellos, entre ellos mismos, se cuidan. Entonces eso llama por qué sufren los inocentes. Quizás tu hermano, amigo, te has hecho esta misma pregunta: ¿por qué no mueren los culpables?
sino que los inocentes. Leía una historia de una familia. Dice que esta familia están llegando, toda aquella familia a un hogar. Están llegando los nietos, hay bisnietos y va a haber una alegría en una Navidad. Ya están llegando casi todos, se acerca la noche, donde esta familia iban a estar regocijándose con los ancianos con los nietos. Y dice que los hijos uno de ellos estaban en el cuarto, en el dormitorio de los viejos, estaban jugando. Y mientras dice que ellos jugaban, de repente un revólver que estaba en un ropero se disparó y mató a un hijo, mató a un jovencito. Entonces, aquella gran fiesta que estaba preparada se convirtió en luto. Allí terminó la alegría, allí terminó el juego, la risa y empezó el lloro. Entonces podemos preguntarles por qué en medio de una alegría, una víspera de Navidad, hay un accidente y muere un inocente. Entonces podemos sacar conclusiones. Que el culpable no fue el niño, sino quien puso el revólver sin seguro ahí, y por esta causa murió el niño. Al ver nosotros la Biblia, Dios, oiga bien hermano, amigo, Dios no es el autor del sufrimiento. Y tengo fundamento en la Biblia para decir que Dios no es el autor del sufrimiento. Ahora, con esta pandemia que está en el mundo, el que no sabe, el que no tiene entendimiento, el que no lee la Biblia, lo que está haciendo es culpando a Dios. Y recuerdo hoy luego unas autoridades le preguntaron a una cristiana en Estados Unidos, queriendo culpar a Dios, le dicen: ¿a dónde estaba Dios cuando las Torres Gemelas fueron destruidas? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿A dónde estaba Dios? Le dice, cuando llegó el criminal y mató alumnos en un colegio. ¿A dónde estaba Dios? Le dice, cuando permitió que ese criminal asaltara un avión y matara a todos los tripulantes del avión, todos los pasajeros. Entonces la cristiana le respondió: tú me preguntas que a dónde estaba Dios. Pues ella le dice: Dios está donde ustedes lo pusieron. Y le dice la cristiana: ustedes sacaron a Dios de las escuelas, de las fábricas. Ustedes sacaron a Dios, le dice, de la familia. Han sacado a Dios de la ciudad. Han sacado a Dios de la nación. Y ahora tú me preguntas a dónde estaba Dios. Dios está, le dice, donde ustedes lo han puesto. Entonces los seres humanos están culpando a Dios, pero los seres humanos sacaron a Dios de sus vidas. Entonces ahora ellos siguen culpando a Dios, pero la palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Quiero leer esta palabra para fundamentar que Dios tiene, dice, pensamiento de bien y no de mal. Dice Dios así, mire, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice pensamientos de paz
y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces Dios tiene, dice, pensamientos de bien, no tiene pensamientos de mal. Él no ha creado la pandemia. La pandemia fue creada por los hombres, porque tienen un fin con esto. Y durante vayamos pasando el tiempo, nos vamos a ir dando cuenta el fin para el cual crearon la pandemia. Está muriendo mucha gente, pero Dios no la creó, Dios no es el culpable. Dios hizo a un mundo perfecto, hizo a un hombre perfecto y lo puso en el huerto del Edén. Dice que lo puso ahí para que lo labrase y lo cuidase. Ahí está Adán y Eva en el huerto del Edén. Dios los tiene ahí en un mundo perfecto, donde no hay mal, no hay enfermedad, no hay dolor, no hay sufrimiento. Todo está perfecto. Adán y Eva perfectos. Pero fue ahí donde llegó el autor del sufrimiento. Allí llegó el autor del sufrimiento, Satanás, el diablo, Lucifer. Se dice que la serpiente era uno de los animales más bellos en la tierra. Se cree que la serpiente volaba, pero esta serpiente fue usada por Lucifer. Lucifer, uno que antes era un querubín que Dios tenía en el cielo, el segundo después de Dios. Él era el encargado de la adoración. Él dirigía las cortes angelicales que adoraban al Creador. Pero este querubín protector, al ver que él era el segundo de Dios, el que estaba en un lugar muy alto, muy precioso, porque dice que cuando fue creado este querubín, hubieron luces que alumbraban cuando él estaba siendo creado, porque es una criatura. Entonces él se rebeló contra Dios, y por haberse rebelado contra Dios, contra su creador en el cielo, fue destronado, fue quitado, porque él quiso desviar la adoración que le pertenece al Señor Jehová, Dios de los ejércitos, al creador del universo, al creador de las criaturas. Solo a él le pertenece la adoración. Entonces él quiso desviar la adoración y él quería adoración. Por eso usted va a ver que Satanás ha desviado la adoración. Hay personas que están adorando otras cosas, adorando a las criaturas, adorando ídolos, adorando animales, adorando astros. Satanás logró desviar la adoración. La adoración es exclusivamente para Dios, el Creador. También Satanás fue el creador de la desobediencia. Dios, santo, perfecto, había dado órdenes que se obedeciera, pero este querubín desobedeció, se rebeló y es destronado. Según Apocalipsis, él fue lanzado a la tierra, y ahí vemos cuando él llegó a donde estaba Adán y Eva, y dice la palabra de Dios que le dijo a Eva primero:
que comieran del fruto. Dios les había dicho: no comeréis de este fruto, de ese árbol. Pero Satanás llega y le dice: come, come. Dios había dicho: no comáis. Pero Satanás dice: come. Y fue cuando Eva tomó el fruto y comió. Desde esa vez, desde ese primer pecado de los seres humanos, de nuestros padres, Adán y Eva, fue ahí donde Adán está entregando, hipotecando todo el bien, toda la misericordia y el poder y lo precioso de Dios, lo está entregando a Satanás. Satanás se lo dice a Cristo cuando el Señor Jesucristo está en el ayuno. Dice que Él vino y le dijo, Satanás le dijo a Cristo: mira los reinos de la tierra, porque Cristo estaba en un lugar alto. Mira los reinos de la tierra, le dice, todos me fueron dados a mí. Yo te los doy a ti, le dice, si postrado me adoras. Le está diciendo Satanás a Cristo. Entonces Satanás, él se cree el dueño del mundo. Y ya vamos a ver adelante cómo ser libre de este poder infernal, porque de otra manera somos víctimas. Entonces Dios no es el autor del sufrimiento. Ahí vemos, porque Dios primero, vemos que Dios ama al mundo y dio a su Hijo único por ese amor. Vemos ahí que Dios ofrece vida. Él les dijo a toda la humanidad: les pongo el camino de vida, pero ellos escogieron el camino de muerte. El Señor Jesucristo dice en San Juan 10, dice: el ladrón no viene sino para matar, hurtar, destruir. Pero yo, dice el Señor, he venido para que en mí tengan vida y vida en abundancia. Entonces Satanás vino a matar, a robar y a destruir, pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Entonces, si Dios fuera el que causa el mal, entonces no hubiera enviado a su Hijo, entonces no lo amara. Entonces no se puede contradecir esta verdad. Dios nos ama porque somos su creación. Todo ser humano, dice, que es hecho a la imagen y semejanza de Dios, y es por eso que Satanás odia al ser humano, porque los seres humanos somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Fue, hermanos, después del pecado, de ese pecado, cuando vino la enfermedad, vino la muerte, vino el odio, el sufrimiento, vino el dolor, el llanto. Porque ahí vemos cuando Adán y Eva tienen dos hijos. Uno que se llama Abel y el otro se llama Caín. Caín se levantó contra Abel en el campo y lo mató. Antes no había quien generara el mal ni quien pensara eso, pero como Satanás ya había
se había introducido, trajo muerte. ¿Cómo se sintió Eva y Adán cuando murió su hijo? Pero eso fue después del pecado, después que Adán y Eva pecaron. Porque el pecado, después del pecado, vino la muerte. No iba a haber muerte. No iba a haber muerte. El que naciera iba a ser eterno. Pero después de ahí fue cuando ya vino la muerte. De ahí para acá es cuando ya han habido enfermedades, velas, entierros, llanto, sufrimiento, pandemias, terremotos, sequías, etcétera. Todo lo que existe vino de ahí. Dios no había creado eso así. Dios lo había hecho perfecto. Él dice que todo lo que hacía lo vio que era bueno. Era bueno. Cuando hizo al hombre dice que lo vio que era en gran manera bueno. Entonces Dios, el Dios perfecto, hizo las cosas perfectas. Quien lo arruinó fue Satanás. Quiero que leamos eso de Lucifer, está en Isaías 14:13. No lo voy a leer. Isaías 14:13, versículo 14. Usted siga leyendo. Pero quiero leer aquí Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Dice así, miren. Versículo 12. Voy a leer desde el 11. Vamos a leer desde el 9. Quiero leerles cómo Satanás vino a la tierra. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por eso hay demonios. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: oiga, hermano, esto: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y toda autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dice el 12: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces dice aquí la palabra: ay de los moradores de la tierra, porque Satanás, dice, viene con gran ira. Entonces Satanás está planeando matar niños. Satanás desde el inicio lo hemos venido viendo que él ha venido matando niños, matando inocentes, matando a quien le va a estorbar y matando a quien le estorba. Solo está dejando a aquellos
que le hacen el mandado, aquellos que le obedecen. Y allí vemos dentro de ellos gente mala, criminales, aquellos que están planeando, manipulados por Satanás, exterminar en primer lugar a los cristianos, a los pastores, a los profetas, a todos aquellos que están trabajando en el reino de Dios. Hay una iglesia que lo está estorbando, la iglesia de Cristo en la tierra, aquella iglesia que ora, aquella iglesia que está refugiada en Dios, aquella iglesia que está de rodillas, aquella iglesia que está haciendo guerra espiritual. Entonces, Él es el causante de la tristeza. Por eso, hermano, no siga culpando a Dios. Alguien dice: ay, mi Dios, ¿cómo me tiene? No, Dios no te tiene así. Satanás es el que te tiene así. Y eso hay mucha Biblia para seguir citando. El ser humano sigue culpando a Dios, porque el ser humano está en el pecado, está viviendo en el pecado y quiere salir ileso. Y óigame, iglesia y amigo que me escucha, en este tiempo no solo es de orar, porque hay mucha gente que está orando, mucha gente está orando. No solo es orar. Lo primero que tenemos que hacer es lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice: si mi pueblo se humillare. Porque hay gente que está orando pero sin ser humillada. Ahorita el mundo todavía no se ha arrodillado. Todavía no se ha arrodillado. Dice: si se humillare mi pueblo. Tenemos que hacer a un lado, sacrificar todo orgullo. Todo orgullo, toda clase de orgullo, porque hay muchas clases de orgullo. Orgullo por el estatus social, orgullo por aparentar ser más espiritual que otro, orgullo por el conocimiento académico, teológico. Hay mucho orgullo. Dice: si se humillare mi pueblo. Dice: invocar en mi nombre, y si convirtieren de sus malos caminos. Dios perdonó a Nínive porque esta ciudad era muy mala, eran criminales, pero se arrepintieron, se humillaron desde el rey, se humillaron. O sea, la gente está orando pero no está humillada. La gente solo está esperando que pase esta cuarentena, que pase esto y se tirará otra vez a lo mismo. Y Dios sabe, Dios conoce. Si Dios ha tenido misericordia de esta tierra, porque hay gente en esta tierra que está haciendo su voluntad. Entonces no es solo orar, no solo es dame, líbrame, no, hay que humillarse, hay que arrepentirse, hay que confesar el pecado, aquellos pecados que hemos cometido y aún aquellos pecados que a nosotros son ocultos. Porque David oró de esa manera, le pidió a Dios que le perdonara aún aquellos pecados que a él le eran ocultos. Porque nosotros nos podemos considerar que no hemos pecado, pero eso pasa cuando no nos hemos acercado al Señor. Porque cuando más nos acercamos a Dios es cuando nosotros nos vemos sucios. Isaías no se consideraba pecador hasta que vio al Señor y vio su gloria, su santidad. Él dijo: ay de mí. Antes no. Entonces hoy hay muchos que pueden estar pensando que están bien, pero acerquémonos a Dios y nos vamos a dar cuenta que necesitamos pedir perdón.
Entonces, oiga lo que le voy a seguir enseñando. Dios el Creador, Dios nuestro Padre, no prometió, Él no ha prometido que no vamos a sufrir. No. Fíjese de que en la Biblia hay ejemplos. La Biblia nos cuenta, dice que Jesús iba en la barca y sus discípulos. Jesús va aprovechando el viaje y se duerme. Viene de una jornada larga y va a llegar a otra jornada y él va aprovechando el momento y duerme. Va Jesús allí, va el Hijo de Dios, va el poderoso, que el viento y las olas obedecen, los demonios obedecen. Ahí va Jesús y sus discípulos. Y se levantó, dice, un fuerte viento, de manera que parecía que se ahogaban, que la barca se hundía. ¿Cómo es esto? Ahí va Jesús en la barca. ¿Y por qué es que esto había un peligro de muerte? Y allí va Jesús. Pero lo precioso es que allí va Jesús y el Señor dio la orden al viento, a las olas, a hacer paz. Entonces, ¿cómo podríamos explicar esto? Va Jesús allí y hay viento. Entonces Dios no ha prometido que no vamos a sufrir. En la Biblia vemos ejemplos como Daniel, un hombre de Dios, un hombre que oraba 3 veces al día. Y dice la palabra que el rey había firmado un edicto que no había que adorar a nadie durante 30 días. Por eso tenemos que estar orando. Eso de que los templos estén cerrados no quiere decir que yo voy a dejar de orar, de leer y de tener comunión con Dios. Es cuando más tengo que tener. Porque Satanás en ese tiempo, 30 días era el edicto para no orar. Satanás bien sabe que alguien que no ore 30 días está frito. Pero dice que Daniel, como él siguió orando, abrió las ventanas de su casa, que lo vieran orar. Entonces vinieron y lo llevaron ante los leones y lo metieron a los leones. Dios podía haber evitado que Daniel fuera a los leones. Dios podía evitar. Dios podía, pero no. ¿Saben qué hizo Dios? Mandar su ángel a estar en el foso de los leones. Y él cerró la trompa de los leones. Entonces, nos podemos preguntar por qué Dios permitió que su hijo vaya a estar con los leones. Es porque Daniel de allí iba a traer una experiencia del Dios a quien él adoraba. Pueden imaginar ustedes ya cuando amaneció, que no se lo comieron, cómo salió la fe de Daniel. Salió una convicción en Daniel de ese Dios que él adoraba. Tenemos el ejemplo de los 3 hebreos. Esto se encuentra en el libro de Daniel 3 y Daniel 6, de lo que estoy hablando, de los 3 hebreos. Hombres que adoraban a Dios, servían a Dios. Y por eso los llevaron al horno de fuego. Dios permitió que fueran al horno, pero Dios fue ahí al horno. El rey, cuando se levantó a ver y vio que no habían 3, habían 4, ahí estaba Dios adentro. Entonces, por eso te voy a dar una clave al final. ¿Cómo vamos a hacer para ser libres de todo lo que estamos sufriendo en el mundo? Entonces allí vemos los hebreos fueron al horno. ¿Y sabes por qué el horno? Porque el fuego purifica el oro, el esmeril purifica la piedra que está siendo formada
en una piedra preciosa. El mejor oro es el que pasa por el fuego, el fuego le quema la basura. Entonces, esto que está pasando ahorita debe de estar haciendo en nosotros muchas preguntas. ¿Cómo estoy con el Señor? ¿Hay pecado oculto? ¿Qué he hecho que ha ofendido a Dios? ¿Qué no he hecho que tenía que haber hecho? Porque uno peca haciendo lo que no le mandaron a hacer o no haciendo lo que se le mandó a hacer. ¿Recuerdan cuando el mar se embraveció cuando Jonás iba huyendo? Y fíjense que el mar se aquietó cuando tiraron a Jonás al agua. Porque allí iba un desobediente, no hizo lo que lo habían mandado a hacer. La iglesia puede levantar las manos, no somos culpables. Somos culpables porque ya a este tiempo de que el Señor se fue para el cielo y encomendó a los discípulos, hasta este tiempo ya tuviéramos a este mundo cristianizado. Pero como hemos sido arrogantes a la gran comisión, ahora tenemos cosecha. Vemos otro ejemplo de esto de que Dios no ha prometido que no vamos a sufrir. La Biblia nos cuenta de que Jesús era amigo de Lázaro y amaba a Lázaro, dice la Biblia, Jesús. Y este hombre que Jesús amaba y era amigo de este hombre llamado Lázaro, dice que enfermó y murió. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto que el dador de la vida, Jesús, el dador de la vida, permite que Lázaro enferme y muera? Que ya cuando está muerto, está enterrado, Jesús viene y lo resucita. Eso es lo que va a pasar con nosotros. Porque dice la palabra que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Vamos a morir. Está establecido. A menos que venga Cristo y estemos vivos, pues vamos a ser transformados en un cerrar y abrir de ojos. Pero vamos a morir. Si la muerte viene antes, vamos a morir. Pero Cristo nos va a resucitar cuando Él venga. David el que era amigo, el que Dios llama que es conforme a su corazón. Ese David dice: aunque ande en valle y sombra de muerte, no temeré mal alguno. David pasó por el valle y la sombra de muerte, pero no temió, dice, porque tú estarás conmigo, dice. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, ahí vemos que hay personas que han sufrido. Bueno, un propósito había. Nuestro Dios es Dios que es refugio, que es amparo, que es fortaleza. Voy a leer Salmo 46. Voy a leer el 1 y el 11. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El 11 dice: Jehová de los ejércitos está, dice, con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pues Dios es nuestro auxilio, nuestro amparo.
Por eso tenemos que estar ahí junto a Dios. Tenemos que estar bajo la sombra de lo omnipotente. Tenemos que estar en las manos de Cristo. Cristo dijo: el que esté en mis manos, nadie lo arrebatará. Tenemos que escondernos en Cristo. Cuando Pedro se tira al mar y se está hundiendo, pero ahí está Cristo. Cristo lo toma de la mano y lo sacó, porque ahí estaba Cristo. Ahora veamos, mis hermanos, ya finalizando, la actitud del cristiano ante la adversidad. ¿Cuál debe ser mi actitud, su actitud ante esta adversidad? Usted debe saber qué hacer. ¿Cuál debe ser su actitud? Oiga esto. Usted debe de poner la confianza, totalmente la confianza en Dios. Poner la confianza en Dios su Padre y en su palabra. Lo que dice su palabra es verdad. Ponga en práctica esta palabra. Confianza. Dice el Señor: el cielo y la tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. Confiemos en Dios y en su palabra. Su palabra es verdad. Así como dice su palabra, así será. Si Él dice que el que esté en sus manos nadie lo arrebatará, así es. Si Él dice que Él es nuestro amparo, nuestro auxilio, así es. Entonces, la primera actitud: confianza en Dios y su palabra. Debemos de vivir bajo su cobertura, bajo su sombra, escondidos en Dios. Escondámonos en Dios. Estemos ahí: Señor, aquí estoy junto a ti. Escondiéndose en Dios, en ese refugio, en ese castillo. La actitud también debe de ser tomar autoridad, la autoridad que le da su sangre, porque el versículo que leíamos en Apocalipsis dice: y ellos le han vencido. ¿A quién? A Satanás. Por la sangre y la palabra. Entonces, tomemos la sangre de Cristo. Usted debe decir: me cubro con la sangre de Cristo. Todos los días me cubro con la sangre de Cristo. Usted va de camino, me cubro con la sangre de Cristo. Está pasando una adversidad, me cubro con la sangre de Cristo. Me apropio del poder de esa sangre. Y usted está escondido ahí. Señal de sangre. Así dice que le vencieron por el poder de su sangre. También otra actitud es hacer guerra espiritual. Esto tiene origen satánico. Esta pandemia que está en el mundo ahorita, su origen es satánico. Satanás ha lanzado un decreto en contra del mundo y en contra de los viejos. Después de los 60 años. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué quiere matar a los viejos? Porque hay viejos después de 60 años que son generales, coroneles en el reino de Dios. Hombres que han llevado el mensaje, hombres que han atado la fuerza del infierno, hombres de guerra. Por eso ha decretado muerte contra los viejos. Porque niños ya mató muchos. Los abortos, ha matado miles. Ahora va con los viejos. Tenemos que hacer guerra espiritual. San Pablo le dice a la iglesia de Éfeso:
Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Les dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, les dije, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El Señor nos ha dejado armas. La arma que Dios nos dejó para pelear esta guerra es la palabra de Dios. Jesucristo usó la palabra cuando fue tentado por Satanás. Él le decía: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está: solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Usó la palabra. Tenemos que usar la palabra. Yo recuerdo la historia de aquella niña que iba a la escuela dominical. En la escuela dominical le enseñaron el Salmo 91. Ella sabía el Salmo 91 y tenía en memoria el versículo 10: plaga no tocará tu morada. Esto fue en los Estados Unidos. Había anuncios por la televisión, por las redes sociales, por radio. Las sirenas estaban sonando. Se acerca un huracán. Bajen al último piso. Y ahí había alarma, había temor. Y esta niña le puso cuidado a la clase dominical y ella agarró la palabra, el Salmo 91, y ella empezó a decir: la palabra de Dios dice así, que plaga no tocará mi morada, plaga no tocará mi morada. Y esa niña en el patio de la casa, ahí en la grama, ella andaba: plaga no tocará mi morada, plaga no tocará mi morada, porque Dios lo dice en su palabra. Dios lo dice en su palabra. Esta niña sirvió de repelente para desviar el huracán. ¿Por qué? Porque usó la palabra. Usó la palabra. Tenemos que usar la palabra de Dios. Guerra, hermanos. Cubra a sus hijos. Tenemos que aprender la guerra. Usted tiene que aprender a neutralizar el poder del infierno. Tiene que aprender a atar, a echar fuera, a declararlo inoperante el poder del infierno. Usted tiene que vivir usando la palabra. Plaga no tocará mi cuerpo, plaga no tocará mis hijos, no tocará mi casa. La palabra, declarando la palabra. Y así como hemos salido salimos de esta guerra que pasó en medio de la guerra. Yo viví en medio de la guerra y salí vivo, y yo declaro la palabra que saldremos vivos para seguir anunciando que Dios vive. Estoy oyendo los amenes allá en los hogares donde están los hermanos, y 3 hermanos que tengo aquí al frente. Guerra espiritual. Pongamos en práctica toda la instrucción que el Señor nos ha dado. Toda la instrucción, hermano. Usted tiene que regresar a sus notas,
tiene que regresar su cinta de su memoria a recordar toda la palabra que Dios le ha dado. Esa palabra que Dios le ha dado, usted la va a usar hoy en este tiempo. Poner en práctica todas las instrucciones dadas por el Señor. Otra actitud del cristiano ante esta adversidad es orar, 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 vivir orando. En esta oración tiene que confesar sus pecados. Confiese todos sus pecados. Amigo que me está viendo, confiesa tu pecado. Confiésalo. Confiesa tu pecado. Porque David se tranquilizó cuando él confesó su pecado. Es otra actitud. Y ya lo último, la actitud del cristiano ante esta adversidad es prepararse para la vida eterna. Preparémonos. Si nos tocara partir, minutos después, nosotros estamos con el Señor en gloria. San Pablo dijo, lo cual dice, es muchísimo mejor, dijo Pablo. La vida eterna, la otra vida, es muchísimo mejor. Preparémonos. En esta preparación comienza recibiendo al Señor Jesucristo en su corazón, confesando con la boca de esta manera: Señor Jesús, abro mi corazón, entra. Yo confieso con mi boca recibirte como mi Señor y mi Salvador de mi vida. Borra todos mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y comenzar a vivir para Dios. Luego hay que ser instruido para pasar las aguas del bautismo. Necesitamos pasar las aguas del bautismo. Dios puso en mi corazón edificar un bautisterio. Tenemos un bautisterio ya. No necesito ir a un mar, a un río. Aquí lo bautizo. Estoy listo para eso. Entonces tenemos que prepararnos, vivir para Dios, vivir, perseverar en el Señor. Así de que Dios les bendiga. Ha sido un privilegio estar con ustedes desde aquí del Templo de Ministerios Cristianos en La Unión El Salvador, a todos los que están en sus hogares. Los bendigo y quiero orar con ustedes allí en su hogar. Usted se puede poner de pie, inclinar su rostro o ponerse de rodillas y vamos a orar. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, he oído tu palabra, el por qué sufren los inocentes. Nosotros en este momento, Señor, nos refugiamos en Jesús, el que venció a Satanás en la cruz del Calvario, el que le quitó el acta de los decretos. Nos refugiamos en Él. Hacemos a Jesús el resucitado, el Señor de nuestras vidas. Nos escondemos bajo el abrigo del Altísimo, de Dios, nuestro Creador, nuestro Padre. Nos refugiamos en Él. Nos escondemos en Él. Tomamos la sangre vertida en la cruz del Calvario. Y en el poder de esa sangre le ordenamos
a Satanás el diablo y sus demonios, que no nos tocarán por el poder que hay en nosotros de Jesús. No tocará nuestra familia, no tocará la iglesia. En el nombre de Jesús nos escondemos en el Padre, en nuestro Padre, en nuestro Creador. Nos refugiamos en Él. Neutralizamos todo virus creado para matar. En el nombre de Jesús lo revertimos a quien lo creó. Lo revertimos en el nombre de Jesús a quien lo creó. Y nos escondemos en Dios. Padre, yo oro por su iglesia, por sus hijos, aquellos que tienen señal de sangre, aquellos inocentes, aquellos ancianos, Señor, aquellos jóvenes, los niños, las mujeres, aquellas personas, Señor, que te adoran y que están, Señor, para cumplir una misión. Oro, Señor, por los pastores que están enfermos, que están hospitalizados. En el nombre de Jesús neutralizo el poder del infierno. Hecho fuera, declaro inoperante. En el nombre de Jesús, por el poder de Jesús de Nazaret, ato en el nombre de Jesús, ato toda fuerza del infierno. Y declaro que los hogares de nuestros hermanos están cubiertos. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres nuestro amparo, nuestro auxilio. En ti estamos, Padre. Gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga.